nosotros les vamos a hablar sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Nosotros somos Eduardo Castro. Luis Ocaña y Brenda Salazar. La investigación se basó en la evolución de China y Estados Unidos a lo largo de la década de 1960 hasta el conflicto. También observaremos cómo se desarrolló el conflicto y qué efectos tuvo en la economía en la actualidad. La investigación en materia de comercio internacional tomó como base a las guerras comerciales, pero para ello nos enfocamos específicamente en una que ocurrió recientemente y que tuvo fuertes repercusiones a la economía global, y fue el caso de Estados Unidos y Argentina. Un marco teórico basado en ventajas absolutas y el comercio internacional a través de las teorías de Smith nos puede decir que la especialización en producción de aquellos bienes en los cuales se tiene una ventaja absoluta es una forma base del comercio internacional. Pero es bien sabido que estas teorías fueron evolucionando a lo largo del tiempo y del pensamiento económico. Y es con ello que incluimos a la llegada de la teoría de Krugman, ya que en ella se incluyó el comercio intraindustrial, que es un factor que se mantiene hasta la actualidad, ya que en ella se incluyen las economías de escala y la variedad de bienes distribuidos a los consumidores. Esto sin duda son aportaciones clave, ya que fueron sofisticando a todo el conjunto que incluye la teoría comercial y se mantiene vigente inclusive en las políticas exteriores actuales que mantienen los países. La transición de estas teorías es debido a la globalización, ya que las tendencias de este aspecto son crecientes y la interdependencia mundial y la búsqueda de mayores rutas y áreas comerciales permiten las bases para que se den conflictos comerciales o la búsqueda de mayores mercados entre los países que tienen mayor volumen productivo y de exportaciones. Con ello se puede dar diferentes enfoques a esto, pero es sin duda alguna un factor clave que tuvo un papel relevante para formar la guerra comercial, así como la competencia por mayores volúmenes de exportación y las tensiones políticas entre los poderes que tenían en ese entonces los países involucrados, así como los desequilibrios comerciales en el cual Estados Unidos se ve más afectado con la subida de impuestos a las importaciones por parte de China que viceversa. Es realmente importante ver todos estos aspectos para poder inferir qué efectos tuvo esta guerra en términos reales para la economía mundial. Yo les hablaré sobre el marco histórico. Para entender algunas complejidades de esta guerra es necesaria una perspectiva histórica. Antes del crecimiento económico de China, Japón y los llamados tigres asiáticos, que eran Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur, también experimentaron un desarrollo rápido. Fue un proceso que se dio en el contexto marcado por la Guerra Fría y los conflictos bélicos en Asia. Durante la Guerra de Corea y Vietnam, Estados Unidos empezó a subcontratar la producción de parte de los suministros que necesitaba su ejército en territorios donde tenía bases militares como Japón, Corea del Sur y Taiwán. Buena parte de la tecnología estadounidense para fabricar coches, televisores y otros electrodomésticos fue transferida a aquellos territorios aliados, pero no del todo, ya que las empresas madre norteamericanas solían mantener la producción más sensible en Estados Unidos para protegerla de algunos competidores. Más tarde surgieron las cadenas de producción y suministro globales. Entre los años de 1970 y 2000, las redes de comercio internacional se ampliaron. La alianza entre China y Estados Unidos fue importante, al igual que la apertura de las llamadas zonas económicas especiales, donde China permitía a las empresas mixtas con capital chino y extranjero dedicadas a la importación de maquinaria y exportación de bienes semiacabados. Más tarde, China se integró a las cadenas de producción globales y desde entonces
experimentó el mayor crecimiento económico de la historia. El ascenso de China como segunda potencia global conllevó al cuestionamiento del statu quo internacional. Como sabemos, en la última década, China ha sustituido a Estados Unidos como proveedor principal en la mayoría de los países en los continentes de Asia, África, Europa y América del Sur. Todas esas cuestiones fueron de cierto modo exageradas por Donald Trump y su imposición a los aranceles en ciertos productos chinos, y fue el punto de partida de la llamada guerra comercial con China en 2018. Sin embargo, tras su marcha, los conflictos comerciales y turbulencias en las cadenas de producción no han disminuido. Marco conceptual. Barry H. Green, un profesor de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de California, nos dice que una guerra comercial es cuando un país toma acciones para restringir la entrada de productos de importación de otra nación o un grupo de naciones. Básicamente lo que nos está dando a entender es que una guerra comercial se inicia con la implementación de políticas proteccionistas hacia un país o un grupo de países en específico. Para entender más a fondo en estas guerras, tenemos que tener en cuenta que en estas no se combaten con armas, sino que se combate con la implementación de aranceles, los cuales son impuestos que se cobran sobre algunos bienes de importación o exportación, aunque también se utilizan los gravámenes, que, al igual que los aranceles, estos son impuestos que se aplican sobre los bienes inmuebles, una propiedad o un caudal de una persona. Centrándonos más en la batalla comercial entre Estados Unidos y China, este último mostró un crecimiento exponencial en los últimos años junto con los llamados tigres asiáticos, los cuales son un conjunto de países en crecimiento económico, mientras que el presidente de Estados Unidos se centró en el déficit, pues él argumentaba que si seguía comerciando con algunos países, el país estaría perdiendo miles de millones de dólares. Ahora les hablaré sobre la evolución de China y Estados Unidos en la economía global desde los años 60. La participación de estos países en las últimas décadas ha estado relacionada con un conjunto de factores tanto internos como externos. Estados Unidos fue el país que mayor participación tuvo en la economía global, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras la crisis de 2009, debilitó su supremacía económica y del modelo capitalista, de tal manera que facilitó el ascenso a otros países, como lo fue China, quien se posicionó en una segunda economía mundial en la década pasada. Desde una perspectiva histórica, el ascenso económico reciente de China contrasta con la situación que registró en el pasado. En efecto, la participación de China en el PIB mundial en los 2 últimos siglos registró un rápido descenso. De hecho, entre 1820 y 1950 pasó de un 32.9% a 4.5%. Bajo el socialismo real, que fue de 1949 a 1978, China intentó romper ese círculo vicioso del subdesarrollo. El Estado promovió la internacionalización de los capitales, empresas y el desarrollo de sectores estratégicos, así como la transferencia de tecnología, lo que hizo avanzar en su vinculación internacional y acercarse mucho más a Estados Unidos. En esta gráfica les presentamos la participación de Estados Unidos y China en el PIB mundial en un periodo de 1960 a 2017. Como se observa, a partir de esta década es cuando la economía de China se empieza a aproximar a la estadounidense, lo cual se enfatiza a partir de la reforma institucional estructural y la apertura comercial del país en 1978. Igualmente, en los últimos años se ha generado un cambio importante
en el predominio que ha tenido Estados Unidos a nivel mundial, debido a que la economía china comenzó a jugar un rol de alter ego de Estados Unidos, país que representó entre el 40.5% y un 23.8% del PIB mundial a lo largo de este periodo analizado, mientras que China pasó de un 3.6% a un 15.8%. Ahora veamos qué pasa con las tasas de crecimiento del PIB en estos dos países. Según datos del Banco Mundial, China ha logrado registrar tasas de crecimiento económico superiores a las de Estados Unidos. En efecto, Estados Unidos ha presentado tasas de tan solo el 2%, con excepciones del 4% en ciertos años. China, por su parte, ha alcanzado tasas de hasta más del 18%, incluso a pesar de que su crecimiento se ha desacelerado en los últimos años. Esta acumula un 9.28% en promedio, gracias a que la producción manufacturera a nivel mundial se trasladó a China. Y eso no es todo. Muchos de los productos estadounidenses son fabricados en China, y esto ha contribuido a ampliar su déficit comercial con China. Además, China cuenta aún con una gran ventaja comparativa, que es su mano de obra barata, las políticas de innovación recientes, la inversión en educación, una gran tasa de ahorro interno y sobre todo su posición en el comercio mundial. ¿De qué manera participan estos países en el comercio mundial? Veámoslo en el periodo de 2000 a 2018. Como ya hemos visto, la mayor contribución de China al comercio exterior es evidente, ya que sus exportaciones en bienes de capital, consumo, intermedios, textiles, entre otros, se han incrementado de manera constante, pasando del 9% en el año 2000 al 40% en el 2018. Mientras que Estados Unidos, de tener una participación cercana al 30% en 1990, en el 2017 apenas alcanzó un 10%. Ahora, en lo relacionado con las importaciones, China aumentó su participación, sobre todo en bienes como materias primas y minerales, llegando a representar un 20 y un 46% respectivamente, mientras que Estados Unidos la redujo, pasando de representar el 30%, solo representa ahora el 20%. Algunos de los bienes en los que se redujo fueron los de capital, consumo e intermedios, así como el transporte y la maquinaria y equipo. Lo anterior nos ayuda a comprender por qué la economía norteamericana es cada vez más frágil. Sin embargo, a pesar de los resultados favorables que ha tenido China y la posición en la que se encuentra ante Estados Unidos a nivel mundial, estos dos países se enfrentan a perspectivas de una reducción de la economía mundial. Se ha observado una desaceleración en su ritmo, en especial en la industria manufacturera, que se ha debilitado mucho a niveles que no se hayan visto desde la crisis de 2009. Bueno, para concluir esta parte, observemos que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene antecedentes en 2017, cuando China empieza a aplicar aranceles a productos estadounidenses, desatando de esta manera un proteccionismo que no se había visto previo a la apertura comercial a nivel mundial desde finales de los 80, y ha generado una serie de hitos, mismos que surgieron cuando Donald Trump asumió la presidencia del gobierno estadounidense y confirmó la expectativa china previa de que en Estados Unidos podría darse marcha atrás al librecambismo. Yo les hablaré sobre el desarrollo de la guerra comercial. Esta guerra comercial se dio a partir de las políticas proteccionistas impuestas por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el año 2018, el entonces mandatario de Estados Unidos publicaría a través de su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: cuando un país, Estados Unidos,
está perdiendo miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente todos los países con los que comercia. Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Por ejemplo, cuando nuestro déficit es de 100.000 millones en un determinado país, no comerciamos más con ellos. Nuestra ganancia es más grande. Así de fácil. En marzo del mismo año, Estados Unidos impulsó aranceles de hasta un 25% sobre el acero y de un 10% sobre el aluminio importado. El día 23 de marzo y el 2 de abril, China anunció aranceles por cerca de 6.000 millones de dólares. Al día siguiente, el 3 de abril, Estados Unidos anunció gravámenes para los productos de alta tecnología y un día después, China respondió con tasas sobre 106 productos americanos, entre los cuales se encontraban algunos productos como la soya y algunos vehículos. En mayo, ambos países lograron un acuerdo que solo duraría 3 días, puesto que el mandatario estadounidense se retractó y tras esto intensificó la batalla arancelaria. De junio a agosto, China y Estados Unidos anunciaron aranceles recíprocos por cerca de 50.000 millones de dólares, 34.000 millones de dólares y 16.000 millones de dólares para cada mes respectivamente. En septiembre, Estados Unidos volvería a impulsar aranceles del 10% sobre algunos productos chinos, que lograron contarse aproximadamente cerca de 200.000 millones de dólares y volvieron a incrementarse en un 25% para el año 2019. China hizo lo mismo sobre algunos productos estadounidenses por cerca de 60.000 millones de dólares. En diciembre, China y Estados Unidos lograron una tregua comercial, cuando el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en el marco de la cumbre de los líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina. Cabe resaltar que durante los años de tensión, la economía americana siempre se mostró con un crecimiento sólido, con una tasa de desempleo del 3.7%, considerándose como una de las más bajas en un periodo de 50 años y un crecimiento económico de un 3.5% tan solo en su tercer trimestre. Para entender un poco más de la cronología de esta guerra comercial, el siguiente cuadro nos muestra uno de los sucesos más relevantes durante estos periodos. Tenemos, por ejemplo, que el día 6 de julio del año 2018 se incrementaron en un 25% los aranceles a 818 productos valorados en 34.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Respectivamente, China impulsó en un 25% a 545 productos y 114 productos valorados en 34.000 millones de dólares, respectivamente sobre las acciones del 23 de agosto y el 24 de septiembre, así como el pequeño cese o la tregua temporal que ocurrió entre el 2 de diciembre del año 2018 y el 1 de marzo de 2019. Consecuentemente, el 10 de mayo, el 1 de junio, el 1 de septiembre, así como cuando se firmó el primer acuerdo el día 13 de diciembre del año 2019. Fuera del tema arancelario, uno de los temas más controversiales de esta batalla comercial fue el caso Huawei. El caso Huawei se refiere a que en el año 2018, en territorio canadiense, se detuvo a la directora financiera de la empresa, a petición de Estados Unidos por una serie de acusaciones por parte de la administración del republicano Donald Trump sobre un posible espionaje a través de la infraestructura y tecnología de la empresa para tener acceso a secretos industriales. A consecuencia de esto, los países miembros de la Unión Europea decidieron excluir a Huawei del despliegue de las redes del 5G, así como quitarle el permiso a la empresa de algunas licencias de uso oficial para las aplicaciones y servicios de Google, Microsoft, Dell, Intel, entre otros. En respuesta a esto, Huawei dejó de utilizar Android y empezó a utilizar una plataforma propia con servicios y aplicaciones de móviles para sus dispositivos y desarrollar su propio sistema operativo llamado HarmonyOS.
por lo cual se comenzó la migración masiva de los dispositivos de la marca a partir del año 2020. Para los efectos que tuvo esta guerra comercial, específicamente en otras naciones, tenemos que abordar diferentes tipos de efectos. Entre ellos podemos ver que tanto hubo efectos positivos como negativos, pero tantos fueron como económicos y comerciales. Por ejemplo, podemos ver cómo las transiciones o fluctuaciones de la República Popular China tuvieron crecimientos un tanto decayentes pero constantes, con un crecimiento sostenido, mientras que otras regiones como la zona del euro o propio Estados Unidos tuvieron completas decadencias en sus fronteras comerciales. Pero esto tiene consecuencias propias a partir de la producción, ya que hubo afectaciones a las expectativas de crecimiento y a las barreras arancelarias introducidas por Estados Unidos y China, y por ello generaron un freno de la economía en esos 2 años específicos en el cual la guerra comercial estuvo en su mayor auge. Esto también trajo consecuencias diferidas en otros aspectos económicos. Entre ellos podemos ver que diferentes países tuvieron beneficios indirectos. Entre ellos tenemos a Taiwán, a la Unión Europea y a México, los cuales tuvieron que cubrir el déficit comercial generado por China en diferentes productos o servicios, los cuales fueron cambiados de proveedores debido a los grandes costos que implicaban traerlos de ese país debido a la guerra comercial y a las fronteras o a las limitantes al comercio que se dieron en estos tiempos. México tuvo un amplio gama de cambios y también para ello el rumbo de los países rivales para preservar a la economía tiene que mantenerse en un marco legal propio, ya que debe mantener una responsabilidad y estabilidad, ya que estos dos países mantienen una red de comercio internacional muy amplia, por lo cual el resolver su conflicto por medio del diálogo multilateral o mediante instituciones propias que se encarguen de estos fines, debe ser el rumbo de los cuales se deben tomar tanto estos países como países terciarios que formen parte de esto, ya que la economía tiene cierto riesgo. Para concluir esta guerra comercial de Estados Unidos contra China, podemos decir que tuvo impactos tanto positivos como negativos para la economía mundial. Hubo economías que tuvieron beneficios ya que pudieron sustituir las exportaciones que esta economía china estaba generando en déficit. Por otro lado, podemos decir que la carga arancelaria tiene que ser reducida como recomendación de la política fiscal para que no existan tantas problemáticas a futuro y así los países puedan permanecer con una relación bilateral buena y la economía mundial pueda prevalecer.